compañeros del seminario de tesis o proyecto de ingeniería que compartimos el maestro Norberto Chargoy y su servidor José Luis Fernández del semestre 2021-1 y compañeros que tengo también en la lista del servicio social, oyentes y otro tipo de invitados. Buenas tardes. Les quiero proponer qué es lo que debemos hacer con respecto al tema que les anuncié de la evolución tecnológica en México en la segunda mitad del siglo XIX, para la cual yo les pedí que revisaran notas, algunas relacionadas con la visión liberal, porque era la que estaba dominando en ese momento, y otras que estaban relacionadas con una visión mucho más moderna, digamos más de la segunda mitad del siglo XX, para que tengan ustedes una forma de apreciar este periodo de manera equilibrada. El ejercicio del que estoy hablando es fundamentalmente uno de comunicación. Es uno en el cual no discuto ni tampoco hago competir puntos de vista o interpretaciones históricas o económicas o menos políticas. Es uno de comunicación donde el que tiene éxito es el que transporta una idea complicada a otras personas, y eso lo quiero explicitar en la última lámina de esta presentación en video. Antes déjenme pasar a un tema que les empecé a desarrollar, pero que no lo hice bien en la ocasión anterior. Aquellos que tuvieron la suerte de ver la luna llena en octubre, la del 31 de octubre, que es la más hermosa, la luna azul, a lo mejor pudieron distinguir al conejo de la luna, que llamaban los mexicas y que llaman los mexicanos, que está ilustrado de manera caricaturesca, si ustedes quieren, con esa línea amarilla. Muchas culturas ven al conejo de la luna en esa misma posición. Esta es una ilustración muy antigua de origen árabe, pero como ustedes pueden ver, se puede apreciar que el conejo tiene un ombligo que está donde la pierna se pliega sobre el vientre. Esa es la zona del ombligo del conejo de la luna. Y si ahora vemos el conjunto de lagos, esta es una ilustración muy antigua, por eso se ve con poca calidad, pero vemos los conjuntos de lagos que integraban en el siglo XIV, antes de la llegada de los españoles, en el Valle de México, pues se ve más o menos así. El agua está en azul, esta es una crecida, porque esas líneas azules que ven ustedes a los lados son tributarios, son ríos que traen agua de las montañas en todas las direcciones hacia el Valle de México. El más grande de esos lagos, que es el que está en el centro, es el que conocemos como ex lago de Texcoco, entonces era un lago de Texcoco. En la parte más baja de esta ilustración está el lago de Chalco, a su izquierda el lago de Xochimilco, y en la parte más superior de la figura pueden ustedes apreciar el lago de Xjaltocan, y en la puntita de arriba, que correspondería a las orejas del conejo, porque la figura en azul se parece mucho al conejo de la luna, y lo que estamos viendo en la parte más extrema del norte o en la parte alta de la figura es la laguna de Zumpango, que todavía existe. Y si recordamos la forma del conejo que presenté en la lámina anterior, pues esa islita que aparece en el centro, al norte de Xochimilco, en un punto que está muy cercano a Churubusco, es la isla donde se establecieron las culturas mexicas, donde eventualmente se erigieron los grandes templos, donde se erigió eventualmente la gran Tenochtitlan, y ese punto corresponde naturalmente al ombligo del conejo. Por lo tanto, dicen los estudiosos, México significa en el ombligo del conejo de la luna. Volviendo a nuestro tema del siglo XIX, miren, una referencia, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, en España, que ya estaba constituida como un país en 1852, al inicio del periodo del análisis? Se estaban estrenando vías de ferrocarril. Este, que es un invento que se origina en Gran Bretaña,
donde se origina la mayor parte del progreso tecnológico del siglo XVIII y XIX, con las primeras tres revoluciones industriales. Es rápidamente copiado en otras partes de Europa y en España no es la excepción. Esta es la ilustración de la corrida inaugural de un tren en la zona central de Castilla. En Estados Unidos, el primer ferrocarril norteamericano que se construyó a partir de principios básicos. En la parte central de la máquina pueden ver ustedes una caldera con su chimenea. Es una caldera que produce vapor utilizando combustión externa. A la parte derecha, en la parte superior del aparato este, ven ustedes una especie de motor de expansión de pistones que tiene a su vez una transmisión de cadena para mover las ruedas tanto delanteras como traseras de este armón. Y había muchas dudas de si este tipo de aparatos podían dar vueltas, o sea, tomar curvas. Y ya en 1830 había prototipos, como el que estoy mostrando de Thomson, y había mucha curiosidad por ver posibles aplicaciones comerciales. ¿Qué es lo que significa la tecnología? Tecnología significa formas modernas, originales, ventajosas para hacer valor, para crear riqueza. No es cierto que la riqueza de las naciones sea constante. La riqueza de las naciones se crea y se recrea. Y una idea de qué significa la llegada en Estados Unidos de ferrocarril que permitió unir las dos costas, las del este y el oeste, con vías férreas. Bueno, el gran negocio del derecho de vía, el gran negocio del abasto de agua, porque son máquinas de vapor, de los combustibles, del entrenamiento y la administración del personal, incluyendo los aspectos relacionados con los sindicatos, y desde luego lo que todo el mundo entiende del ferrocarril, una llegada extraordinaria en las comunicaciones modernas, el transporte de pasajeros, el transporte de carga y todo lo demás. La producción agrícola, particularmente de California, empezó a encontrar nuevos mercados en la costa este, específicamente en la región de Nueva York, y este ferrocarril detonó en el siglo XIX un enorme crecimiento económico, resolviendo a cabalidad los aspectos legales, los aspectos sociales, y yo creo que alguna parte, por lo menos, de los aspectos ambientales. Pero no era predecible que el negocio creciera como creció, y de ese tipo de innovaciones tecnológicas tenemos el país más avanzado del mundo. Termino con la forma de enunciar el, el trabajo que quisiera solicitarles, que viene en el segundo párrafo. Les propongo una composición o una redacción o una nota de divulgación de no más de 250 palabras. Este es un requisito que yo sí quisiera que respetaran religiosamente, que no pase de 250, puede ser 50, pero que no pase de 250 palabras, que es mucho más difícil que de 2500, que contenga lo que ustedes consideren que es importante poner sobre la pantalla, sobre el papel, lo que ocurrió en México en el tema del desarrollo tecnológico. Como dije antes, el desarrollo tecnológico tiene una connotación fundamentalmente económica, no científica, o sea, no me refiero a la evolución de los aparatos o de las comunicaciones, sino de los impactos sociales y económicos, así como los impactos ambientales. La fecha de entrega será entonces el martes 10 de noviembre.